caiga suave sobre mí, como lluvia que desciende en la mañana. Libérame y que el viento lleve lejos el recuerdo de mi ayer. Usarse. Muy bien, la serie se llama entonces Libérame, cara a cara con el Evangelio. La semana pasada comenzamos ya, ¿cierto?, con la primera parte, los primeros 5 versículos de la epístola a los Gálatas, que fue maravillosa para mí delante del Señor, un deleite. Algunas cosas importantes que quiero que recordemos que vimos la semana pasada. Primero, entender qué tipo de serie se trata esta, ¿ya? Y esta es una serie en contra de la cultura religiosa contemporánea. Entonces, si usted el día de hoy quiere entender un poco la cultura religiosa contemporánea, vamos a estudiar el libro de Gálatas. Primero, una cultura religiosa contemporánea que enseña que tú eres salvo, entre comillas, por tu entrega a Cristo, más algunas otras creencias correctas y un comportamiento adecuado. ¿Les ha pasado o no? Que para ser un verdadero cristiano tú tienes que entregarte a luego sumar algunas creencias ahí, también un añadido, y adicionalmente un comportamiento. Si dejas de fumar, estás fumando, si dejas de tomar, ¿cierto? Si dejas de hacer esto y esto otro, entonces tú estás listo para vivir una vida cristiana plena. En segundo lugar, una serie en contra de la cultura religiosa contemporánea que reduce con su falso evangelio de autoayuda y gracia barata, que no importa lo que creas, siempre y cuando seas una buena persona. ¿Cuántas veces se han encontrado con amigos? Oye, así que tú estás yendo a la iglesia, oh, qué bueno por ti, me alegro. Pero nosotros todos sabemos que todos van a entrar al cielo, que Dios es bueno, así que, y muchas personas, y muchos predicadores que predican un evangelio de una gracia barata, donde tú simplemente tienes que ser una persona bondadosa, una persona que da un diezmo, una persona que da una ofrenda, y listo, y estás listo, y no hay ningún problema. Al mismo tiempo, una serie en contra de la cultura religiosa contemporánea, ¿cierto?, de apóstoles y de falsos maestros, que oprimen con legalismos y autoritarismo, generando miedo, soledad y frustración en los discípulos de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con este tipo de cosas, queridos hermanos, en la cual nosotros nos encontramos con personas, con falsos maestros, que la idea es poner más peso, más legalismo, más tradición, que finalmente oprimen a las personas quedan con miedo, solos y con una tremenda frustración. Por estas 3 cosas, cientos, miles de personas son heridos diariamente en el nombre de Dios. Por este tipo de religiosidad contemporánea, cientos y miles de personas diariamente son heridos en el nombre de Dios. Son heridos en el nombre de Dios cuando únicamente, además de decir tienes que creer en Jesús, deja de fumar, deja de tomar, deja de hacer esto. Falso evangelio. Son heridos en el nombre del Señor cuando reduces el evangelio únicamente tienes que ser una buena persona, tienes que dar esto nomás y listo, y no te preocupes, total. El amor de Dios es inmenso, y si el amor de Dios es inmenso, nadie se va al infierno. Falso evangelio. Heridos en el nombre de Dios por falsos apóstoles, falsos maestros que oprimen con legalismo, con autoritarismo, trayendo miedo, trayendo soledad, trayendo opresión y frustración al corazón de las personas. Falso evangelio. ¿Cuántos de ustedes han querido dejar de venir a la iglesia porque no se encuentran aptos para ser cristianos? ¿Cuántos de ustedes han tratado de renunciar al Señor porque sienten que su vida es tan asquerosamente mala? O la palabra que siempre se utiliza,
No soy digno. Muchas personas me han dicho que no vienen a la iglesia porque no se sienten dignos, heridos en el nombre de Dios, porque en algún momento de sus vidas recibieron una falsa enseñanza con respecto al verdadero evangelio. Yo te pregunto, si eres una persona común y silvestre, ¿has pensado alguna vez en dejar de ir a la iglesia? O incluso, posiblemente, estás pensando en dejar de servir a Dios. Déjame decirte, seguramente en algún punto has sido herido en el nombre de Dios con alguno de estos elementos de la religiosidad contemporánea. ¿Por qué entonces debemos reflexionar sobre las prácticas religiosas? ¿Por qué debemos reflexionar sobre las prácticas religiosas? Porque cuando alguien se adhiere a una de las primeras actitudes es transformar la religión en un instrumento para controlar a otros, poniendo a cada uno en su debido lugar. Entonces las personas vienen a la iglesia y yo he escuchado personas que me han dicho a mí, así, cuidadito, mira la jineta. Cuando yo era seminarista, presbíteros me hablaban así. Ya pues, oye, tú... Personas que piensan, porque tienen un cargo, una responsabilidad, y la utilizan como una herramienta de control sobre otras personas para dominar. Y eso, hermanos, ocurre en todas las iglesias. Y no importa la responsabilidad que tengamos. El pastor Ricardo Agreste, en sus clases de misiología, nos decía que dentro de la iglesia, para que las personas puedan tener un trabajo en el cual esa persona se evidencia, por ejemplo, una persona que va a ser un predicador o una persona que va a estar quizás cantando o un líder dentro de la iglesia, tiene que demostrar que él sirve con todo su corazón cuando nadie lo ve. Porque en el momento que su corazón está comprometido, el cargo lo va a utilizar para controlar y mandar a otras personas. Hay personas que piensan que ser pastor es para mandar. Hay personas que piensan que ser presbítero es para tener control sobre otras personas. No, mi hermano. Al mismo tiempo, necesitamos reflexionar sobre las prácticas religiosas porque la historia de la manipulación es larga en los años. Es por eso que algunas personas que la conocen de esa manera, cuando se van de las iglesias, sienten una especie de libertad o experimentan una sensación de libertad. Las personas dicen, ya estoy cansado, y se van al mundo, obviamente, y se sienten libres. ¿Libres por qué? Porque estaban en una iglesia donde estaban siendo oprimidos, donde estaban tratando de ser controlados. ¿Por qué muchas personas se van de las iglesias? No únicamente porque la persona sea pecadora, es porque muchas veces personas que no entienden el evangelio utilizan su responsabilidad, su cargo, podríamos decir, para controlar, para estar por encima de los demás. Al mismo tiempo, ¿por qué debemos reflexionar? Porque el problema es que esa libertad que las personas piensan que van a tener es de cortísima duración. Un mes, 2 meses después, las personas se van a dar cuenta que en el mundo están más oprimidos que lo que estaban quizás en la iglesia. Pero por el sentimiento o por la falta de sentirse dignos, ¿saben qué van a hacer? No van a regresar, heridos en el nombre de Dios. En tercer lugar, fundamentos bíblicos teológicos sobre el evangelio y la religiosidad. En primer lugar, pensar quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Primero, debemos reconocer que somos personas incapaces y perdidas, que tienen que ser rescatadas. Jesús es el rescatador. Nada de lo que somos ni de lo que hacemos puede salvarnos. En teología, esto se llama incapacidad espiritual. Este principio de incapacidad espiritual es lo que nos debe definir a nosotros.
Tú no tienes el poder de salvarte. No importa cuántas veces ores, no importa cuántas veces hagas devocional, no importa cuántas veces vayas a la iglesia, no importa cuántas veces te dobles de rodillas, no existe nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. No existe nada que tú puedas hacer, ni por ti ni por otros. Es por eso que Martín Lutero luchó tan vehementemente en la época contra lo que estaba haciendo el monje Tetzel cuando vendían indulgencias, porque lo que ellos querían hacer era: vendemos indulgencias, o sea, les vendemos el perdón para que ustedes puedan entrar al cielo y no estén por más tiempo, ¿cierto? Ahí en ese limbo, ahí en el purgatorio. No más. No más. Tener claro de quién eres tú, de quién soy yo, nos ayuda profundamente en nuestra vida cristiana. No somos capaces. Yo quiero preguntarte primero, ¿de qué piensas tú que eres capaz? ¿De qué piensas tú que eres capaz? Un principio bíblico, teológico de inmediato. No eres capaz. ¿Piensas que puedes ser un buen papá? No. ¿Piensas que puedes ser una buena mamá? ¿Piensas que puedes ser un buen hijo? ¿Piensas que puedes ser un buen estudiante, un buen trabajador? La Biblia te dice hoy, el día de hoy, que no. No importa cuánto te esfuerces, nada de eso te va a ayudar para llegar al cielo. Nada de eso te ayuda para estar en la presencia del Señor. Te has sacado la mugre por tus hijos. Nada. Fuiste a la mejor universidad, te sacrificaste, trabajaste, estudiaste de día, o trabajaste de día y estudiaste de noche, y ahora eres un buen o una buena profesional. Nada. Después de muchos años, conseguiste entrar en la compañía, conseguiste entrar a la minera, y ahora eres catalogado como un buen trabajador. Nada nos hace buenas personas. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se desconectaron de Dios, del Dios creador. Y cuando ellos se desconectaron de Dios creador, el hombre y la mujer quedaron incapaces espiritualmente. Tú y yo somos incapaces espiritualmente. Y yo te digo, ¿tienes problemas para orar? ¿Tienes problemas para leer la Biblia? No eres el único. Millones de cristianos en el mundo tienen ese problema. ¿Tienes dificultades para ser un buen hijo, un buen papá, reconociéndolo? Te felicito. Eres parte de los millones y millones de cristianos en el mundo que tienen dificultades para eso. Punto número 1. Reconoce delante de Dios que eres incapaz espiritualmente. No lo consigues. Pensaste que eras un buen esposo, que estabas cuidando a tu familia, que tenías todo bajo control y de repente todo cae sobre el suelo. No podemos, no tenemos capacidad. En segundo lugar, ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Primero, entender, como vimos la semana pasada, ahí en el versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 1 de Gálatas, que Jesús nos rescató. Pero ¿cómo nos rescató? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él dio su vida por nuestros pecados. Él hizo un sacrificio sustitutorio por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que Jesús no únicamente hizo un sacrificio, porque tú también podrías hacer un sacrificio. Yo también podría hacer un sacrificio, ¿cierto? Como el sacrificio de Neo en la Matrix. ¿Qué vemos a Neo? Hay Neo sacrificándose para que los seres humanos puedan comprender y puedan salirse de la Matrix. Y él se sacrifica y después, ¿cierto?, sobrevive porque él era el escogido. Entonces se siente esa sensación. Eso es un sacrificio. Fue un sacrificio nomás. O de repente un sacrificio cualquiera que tú puedas hacer. Pero no fue un sacrificio únicamente. El centro y el corazón de lo que Jesús hizo está en la doctrina de la sustitución. ¿Qué significa esto?
que tú y yo, dice la Escritura, la sabiduría bíblica, que la paga del pecado es muerte. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La doctrina de la sustitución dice lo siguiente: muy bien, José Prado. Ah, sí, tú eres José Prado. Mira, te condoreaste ahí en medio pecado. Ah, mentiste. Muy bien, la paga del pecado, de la mentira, es la muerte. Puedes ir a morir por ese pecado. Ya, yo digo, voy a morir por ese pecado. Pero lamentablemente no soy gato, solo tengo una vida. Y puedo pagar por un solo pecado. Y aún más, ni siquiera puedo pagar completamente, porque ese sacrificio me invalida. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Jesucristo ocupa tu lugar únicamente porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él ocupa tu lugar, y en tu lugar todos los pecados del pasado, del presente y del futuro son colocados sobre Él sustitutivamente. Y de esa manera, cuando Él te sustituye, Él ocupa tu lugar y Él muere por ti y muere por mí. ¡Qué tremendo! Qué tremendo entender que yo soy incapaz, pero Jesús lo puede hacer, y Él dio su vida por tus pecados y por los míos. ¿Y Dios? ¿Qué fue lo que hizo nuestro Dios Padre? ¿Qué fue lo que el Padre hizo? Dios acepta la obra de Cristo a nuestro favor, ¿y qué es lo que dice? Listo, está hecho. Y levanta a Jesús de entre los muertos. Porque Él reconoce que uno que no tenía pecado paga por aquellos que sí lo tenían, y nos da gracia y paz. La gracia que Cristo ganó, la gracia que Cristo ganó, la logró para ti y para mí. Observa un detalle finito. ¿Cuántos de ustedes han orado al Señor por un trabajo o alguna petición o alguna cosa que Dios les ha dado? Ahí estamos afligidos y oramos. ¿Cómo es la primera noche cuando Dios ha respondido la oración y Dios ha respondido, cierto, con un trabajo o cualquier cosa? A pesar de ser cristianos, igual nos cuesta dormir, igual no pegamos una pestaña. Pero cuando escuchamos la obra de Dios, de nuestro corazón surge gratitud. Ese estado de gracia y paz debería ser siempre. El problema es que muchas veces, engañados por la cultura contemporánea, solo agradecemos cuando nos ocurren cosas buenas, solo agradecemos cuando nos ocurren cosas maravillosas. Pero nos olvidamos de decir gracias por el dolor, gracias por el sufrimiento, porque este dolor y este sufrimiento me están capacitando a ser un discípulo tuyo, a crecer, a madurar, a avanzar en la fe. Y por lo tanto me cuesta, no puedo ver y lloro, Señor, pucha, ayúdame aquí. O incluso cuando lloramos por otras personas, pero nos olvidamos que Dios tiene el control. Y que Él aceptó la obra, el sacrificio de Jesús. Y por eso el día de hoy tú puedes decir: oro al Señor y confío plenamente, como dice el Salmo 120. En mi angustia clamé al Señor y Él me oyó. Él me oyó. Cristo, su obra, su rescate, Dios la acepta. Lo levanta de los muertos. Y cuando lo levanta de los muertos, le otorga gracia y paz que son otorgadas para ti. Yo te pregunto, gracia y paz en forma de gozo. ¿Cómo está el gozo de la salvación en tu vida? ¿Cómo está el gozo de la salvación en tu vida? ¿Puedo ser el cristiano que está sufriendo peor en la vida con un montón de cosas? Si el día de hoy solo hay sufrimiento y dolor en tu vida, tú puedes decirle: Señor, pon en mí el gozo de tu salvación. Y como dice el salmista en el Salmo 51, y espíritu noble me sustente. Es posible que estés pasando por un momento complejo en tu vida, que estás pasando por un momento difícil. Dile al Señor: Señor,
en medio de esta situación, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. No importa cuán terrible sea el momento que estás viviendo. Dios tiene poder, porque levantó a Jesucristo de los muertos. Y la gracia y la paz que le fue otorgada a Él, también son otorgadas para ti y para mí. ¿Y por qué Dios hizo esto? Por gracia. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino únicamente según la maravillosa voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque quería, porque es bacán, porque es Dios, y porque Él lo puede, y porque puede. ¿Se acuerdan cuando pasó este problema en internet y Luxic colocó un video en internet? ¿Cuál fue la frase que todo el mundo guardó? Nosotros los poderosos, ¿se acuerdan? Y era meme en internet y todo el cuento. Pero ¿por qué este hombre, por qué esta persona dijo eso? Porque en verdad él es poderoso. Porque es una de las personas más ricas de todo el mundo. Porque él puede, y lo puede decir. ¿Cuántas veces te has sentido poderoso? ¿Cuántas veces te has sentido poderoso marchando, Jorge? Con el arma en la mano. Si vienen los enemigos, o el mismo Patricio, dale que dale, con el arma nos sentimos poderosos. ¿Cuántos algunos de ustedes se han sentido poderosos en el trabajo, en los estudios? ¿Cuántas veces te has sentido poderoso con el body, Jonathan? Después de surfearlo mejor y decir, sí, lo pude dar vuelta. Ese sentimiento de poder que muchas veces nos gusta y nos toca, Dios lo tiene en la eternidad. Dios puede todo, todo, todo. ¿Por qué lo hizo? Porque puede, porque es Dios, porque nadie puede contra Él, porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Y ese sentimiento de poder que tenemos algunas veces es fugaz, dura segundos, dura algún momento, alguna cosa. A nosotros que somos, obviamente que no tenemos plata y que no tenemos muchas cosas para hacer. Pero Dios es Dios. ¿Por qué hizo todo esto? Por gracia, por un regalo que tú y yo no merecíamos. Qué cosa maravillosa delante de todas estas cosas. Y lo que queremos concentrarnos el día de hoy, en los próximos 20 minutos, es justamente a pensar en esta gracia asombrosa de Dios, en esta gracia maravillosa que nos alberga, que nos toca y que estamos en su presencia. Gálatas del 6 al 9. Si alcanzan a ver, les voy a pedir que me acompañen, chiquillos, en esta lectura. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Fuerte. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que ya recibieron, que caiga bajo maldición. De solo la lectura ya nos deja pasmados. Dice, Señor, me mandé un condoro, me arrepiento, me voy de guata al tiro, porque de verdad esto es muy fuerte. Y primero, para poder reflejar un poquito lo que estamos encontrando acá, el apóstol Pablo está diciendo, ¿cierto?, a este grupo de personas que son unos desertores, que han desertado. ¿Qué es un desertor? Un desertor, yo creo que los hermanos que son soldados aquí saben muy bien, una persona, ¿cierto?, que tiene una misión. Y un desertor no es únicamente aquel que se va del campo de batalla, es aquel que no cumple la misión para la cual fue llamado.
Un desertor es una persona que no cumple la misión para la cual fue convocado. Puede ser en tiempos de guerra, puede ser en tiempos de paz, puede ser en todo momento. Y el apóstol Pablo dice, no puedo creer lo que oí, no puedo creer lo que me han contado o lo que estoy sabiendo. Gálatas, qué triste. Ustedes son unos inconstantes. Gálatas, qué triste. Ustedes, y las cosas que me he enterado, es que ustedes son inconstantes. ¿Qué es una persona inconstante? Es una persona, por ejemplo, que un día está arriba, un día está abajo. Un día está arriba, un día está abajo. Es una persona fluctuante, que es llevado por sus emociones, una persona que no tiene control de su vida, un día está triste, y cuando está triste, toma decisiones basadas en su tristeza. De repente, él está contento, toma decisiones basadas en su alegría, gloria a Dios y todo lo que está haciendo. O está frustrado y toma decisiones en su frustración. No tiene que ver con ir un día a la iglesia, otro día, sí, eso es inconstancia. Pero lo que está hablando el apóstol Pablo es una inconstancia a partir de adentro, a partir de la esencia de la persona. Las personas no son inconstantes únicamente porque quieren serlo, porque fluye esto de su interior. Los Gálatas tenían este estilo de vida, podríamos decir, que ellos estaban en esa faceta. Ellos, como la región de Galacia es conocida como personas fluctuantes, que muchas veces venían, podríamos decir, controles y cambiaban de un lado para otro, y al parecer la iglesia padecía de este mal. Al mismo tiempo, han abrazado rápidamente, por ser desertores, fueron inconstantes. Producto de esto, han abrazado, ¿qué cosa? Otro evangelio. Ya vamos a hablar de este otro evangelio. Han abrazado nuevas noticias. El apóstol Pablo les predicó las nuevas noticias, pero llegaron noticias mejores que las que contó el apóstol Pablo. Por eso ahora ellos están ahí. Como vimos ahí en el texto, algunas personas están pervirtiendo esto. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que dice? No solamente son desertores, el concepto que está aquí es que son traidores. Yo les decía que un desertor es un traidor a la patria. Lo que los Gálatas hicieron fue traicionar la gracia de Dios que los llamó. Y yo pregunto, queridos hermanos, ¿cuántos de los Gálatas hay en nosotros? ¿Cuántos de los Gálatas hay en nosotros? ¿Cuán inconstantes somos en nuestra espiritualidad? ¿Cuántas veces hemos abrazado un evangelio diferente? Yo lo decía en un comienzo, cuando tú dices, no voy a la iglesia porque me siento indigno, eso es abrazar otro evangelio. ¿Entienden? No estamos hablando, no, pero es que yo no conozco, no sé. No, pequeñas cosas en el día a día. Cuando un hermano está sufriendo y tu corazón no se inmuta con el dolor del hermano, el dolor de la iglesia, y de repente he escuchado frases, no, pero siempre se hace. ¿Qué siempre se hace? El dolor del hermano no es tan grande, porque no me está pasando a mí. Y en esa misma razón, cuando tú te enfermas, es que nadie me va a ver, es que nadie me llamó por teléfono, por la inconstancia que hay en nuestro corazón. La inconstancia produce que nosotros desertemos y que seamos traidores a la gracia. ¿Ustedes piensan que desertar es convertirse en ateo? ¿Ustedes piensan que ser desertor o ser traidor al evangelio es convertirse ahora en ateo? ¿Los Gálatas se convirtieron en ateos? ¿Los Gálatas dejaron de ir a la iglesia? ¿Los Gálatas dejaron de congregarse? ¿Dejaron de dar su diezmo? No, iban con más ganas, iban con mayor razón, iban con todas las cosas, iban con toda la fuerza. Entonces no pensemos que el que apostató, el que se fue de la iglesia,
ese es un desertor, ese es un traidor. Los Gálatas iban a la iglesia. Los Gálatas estaban comprometidos con el compromiso religioso. Están traicionando, dice el apóstol, a aquel que los llamó para la gracia de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que estos no son detalles irrelevantes. Dice lo siguiente: ustedes están siguiendo otro mensaje, completamente diferente. No, pero si no he hecho ningún cambio, no hemos dicho ninguna cosa. Es una mentira descarada de Dios. ¿Cuáles cosas? Hacer un poquito más de esfuerzo. Oye, así que el apóstol Pablo les dijo que no necesitaban circuncidarse. No se preocupen. Bueno, en realidad, recuerden, él no era de los 12. Pero callado sí, él no era de los 12. Y él no estaba ahí cuando estas cosas se conversaron. Entonces, ustedes necesitan circuncidarse. Qué rico que hayan conocido el Evangelio. Pero la circuncisión es la marca del pacto. Así que tienen que hacerlo. Ayer cuando nosotros llegamos, ustedes estaban sirviendo, ¿cierto?, un costillar de chanchito. Se veía delicioso, pero no se puede comer eso. Por favor, no pueden hacer eso. Y recuerdan que nosotros estábamos pasando aquí justo en la fecha de la fiesta, y ustedes no hicieron ninguna de las cosas que se hacen. Tienen que hacer todas las cosas. Un grano de arena que le agreguemos al Evangelio se transforma en otro mensaje. Un grano de arena que le agreguemos al Evangelio, a la buena noticia que les hablé hace poquito, se transforma en otro mensaje. Es por eso que vemos gente corriendo, transpirando, haciendo mandas. El otro día estaba haciendo un discipulado a una persona que estoy discipulando por internet, ya, para que ustedes sepan, evangelizando a una persona que es de Temuco. Y mientras conversaba y le hablaba del discipulado que yo hago, esta persona decía: pero pucha, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo dejar o transformar mi vida? Si ahora, además de estas cosas, me acabo de dar cuenta que yo no me siento bien si dejo de hacer cosas. Por ejemplo, una cosa tan simple como mujeres que puedan ir a la iglesia con o sin falda. Cosas tan elementales o tan básicas. Personas que, oye, saben que no voy a ir más a la iglesia porque hace pocos días discipulando a personas que no participan todavía en la iglesia, y digo discipulando porque estoy en trabajo fuerte con personas que no conocen al Señor. La persona me decía: oye, no sé, me siento un poco indigno porque después de mucho tiempo volví a fumar, entonces no puedo ir a la iglesia. Miren en la mente, miren lo que estaba ahí. ¿Y saben por qué? Porque en algún momento alguien le dijo: oye, ¿y tú qué pasa? Es que la religión me lo prohíbe. Cualquier cosa, cualquier grano de arena que agreguemos al Evangelio es otro mensaje. Por lo tanto, alterar el Evangelio es invalidar el Evangelio. Alterar el Evangelio, la buena noticia, es invalidar el Evangelio. Cambiar un poquito el Evangelio es perderlo de una forma tan completa que la nueva enseñanza no tiene el derecho de ser llamada Evangelio. Si ustedes o yo le colocamos un peso a alguna persona, si ustedes o yo agregamos alguna cosa al Evangelio, agregamos alguna cosa que esté interrumpiendo, por favor, eso ya no se llama Evangelio. Oye, si tú vas a la iglesia, ahora tú tienes que vestirte de esta manera. Si tú vas a la iglesia, no tienes que decir más garabatos. Ahora, si tú, eso no es Evangelio. Todo lo que has dicho antes lo echaste a perder. Todo lo que dijiste antes, hablaste de Jesús, hablaste del amor de Dios, hablaste de su sacrificio. Si colocaste un grano de arena, no es más Evangelio, porque fue completamente contaminado. Miren lo que dice Martín Lutero: no hay término medio entre la justicia cristiana y la justicia por obras. No existe otra alternativa para la justicia cristiana que la justicia por obras. Si no fundamentas tu confianza en la obra de Cristo, debes fundamentar tu confianza en tu propia obra. Si no fundamentas tu confianza en la confianza de Cristo, debes, por orden natural,
colocar tu confianza en ti. Pero pastor, ¿sabe que estoy yendo a la iglesia, pero todavía me cuesta hacer esto? Entonces, no sé, se me ocurren muchas cosas que podrían decir, pero cosas simples, como un cargo o una responsabilidad. No, todavía yo no me siento listo por esto y esto otro. Es que todavía tengo problemas con el diezmo, todavía tengo problemas con las ofrendas, tengo problemas con el perdón, tengo problemas con el amor, tengo un montón de problemas. Está bien. Yo te lo digo, si tú no descansas en la obra de Cristo, debes reconocer que tienes que descansar en tus propias obras. Entonces el perdón de Cristo es inválido. Lo más importante es cómo tú perdonas. Es por eso que nos cuesta, es por eso que muchas veces cuando vamos a consejería, cuando vamos a enseñar, hermanos, yo me topo con verdaderos camiones. Ustedes no saben cómo es de fuerte. Y las personas cuando entienden completamente el Evangelio, un Evangelio que no es predicado únicamente para los nuevos creyentes, porque el Evangelio tiene que hacerme buen padre, el Evangelio tiene que hacerte buena esposa, el Evangelio tiene que hacerte buen hijo, buen discípulo, buen trabajador, bien en todos los aspectos de tu vida. Y cuando yo voy y predico el Evangelio a una persona que lleva años, duele, hermano. Y en la consejería muchas veces los hermanos sangran. ¿Por qué? Porque toda la confianza está depositada en lo que nosotros podemos hacer, en lo que en algún momento alguna persona les enseñó. ¿Saben? Ser íntegros delante de Dios. Ser íntegros delante de Dios no es una obra que tú puedas hacer. Ser bondadoso y generoso delante de Dios no es una cosa que surja de ti. Entonces el día que un día le ofrendes a algún hermano y que Dios ponga en tu corazón, no esperes las gracias. Si tú esperas las gracias, es tu obra, no obra de Cristo. Si tú un día quieres vivir el Evangelio en plenitud, moralmente delante de Dios, tienes que reconocer que eres inmoral, para que en esa inmoralidad, en esa falta de ética o en esa falta de integridad, Dios comience a obrar. Dios no coloca ladrillos sobre una estructura fétida, sobre una estructura roñosa. Dios tiene que sacar absolutamente todo y colocar su fundamento y colocar sus propios ladrillos. ¿Y cuándo Él va a sacar esos ladrillos? Cuando tú y yo reconocemos. Cuando reconozco que necesito ayuda. Cuando reconozco que mi pastorado está recién comenzando. Cuando reconozco que soy un hombre caído, que me equivoco, que fallo, que cuando muchas veces quiero aconsejar, como dice el apóstol, lo que queremos hacer, no lo hacemos. No existe mérito aquí en esta persona. Y todos los días debo reconocer, debo postrarme delante del Señor que soy incapaz. Y cuando soy incapaz, ¿recuerdan el primer elemento de la incapacidad espiritual? El Señor comienza a obrar en nuestra vida. Tienes una moralidad dudosa, dile al Señor que eres incapaz. Tienes una ética dudosa, dile al Señor que eres incapaz. Tienes problema con tus hijos, con tu esposa, con tu marido, con cualquier aspecto, con tu vida profesional. Dile al Señor que no puedes. Dile al Señor que no puedes, para que en ese momento comience a funcionar la obra de Cristo. Por lo tanto, pregúntate, ¿es nuestro evangelio el evangelio verdadero? Como les dije, evangelio falso. No importa lo que creas, evangelio falso. Te dijeron que el día de hoy hay apóstoles que el mismo Señor ya colocó, evangelio falso. Personas que te están oprimiendo con la palabra de Dios, evangelio falso. Porque el evangelio libera en nuestra vida como creyentes. ¿Y por qué importa? Porque cuando nosotros vivimos otro evangelio, abandonamos al que nos llamó. Porque un evangelio diferente no es el evangelio. Porque un evangelio trae condenación.
No es fácil. No es fácil reconocer que somos incapaces. No es fácil reconocer que nos cuesta. No es fácil. Y quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a ser un creyente? ¿Cuál es el plan que tienes para tu vida? ¿Cuál es la autoridad en tu vida? ¿Basado en qué? ¿Basado en la plata? ¿Y cuál es el testimonio que tienes como cristiano? Pregunto de nuevo, ¿qué te motiva a ser discípulo de Dios? ¿Qué te motiva a ser creyente? ¿Qué te motiva a ser un cristiano? ¿Qué es lo que te está motivando? Y para tu vida, ¿cuáles son los planes que tienes? ¿Son solo tuyos? ¿Dios tiene control sobre tus planes? Y en tu vida, ¿qué autoridad tienes? ¿Tienes autoridad porque eres papá, eres mamá? ¿Tienes autoridad porque tienes un trabajo y pones la plata en la casa? ¿Tienes autoridad porque eres el hijo predilecto? ¿Tienes autoridad porque dices, soy hijo de Dios y en mi casa no hay creyentes, por lo tanto, en la casa el mejor soy yo? ¿O la mejor soy yo? ¿Cuál es el testimonio que tú tienes? Porque si has invalidado el Evangelio, tu motivación, tus planes, tu autoridad y tu testimonio estarán basados únicamente en lo que tú quieras hacer. Nada más. Nada más. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo, llamado por Dios, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea y las iglesias de Cristo no me conocían. Personalmente solo había oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía ahora glorifican a Dios. El apóstol Pablo tiene una motivación, y él dice que la motivación que él tiene no es humana. Él no quiere impresionar, no quiere ser aplaudido. No quiero ser aplaudido, no quiero ser tremendamente popular, porque si yo buscara la popularidad no sería siervo, no sería esclavo de Cristo. Sepan que mi mensaje no es un mensaje motivacional. El mensaje que yo les prediqué no es para que ustedes vayan, vamos a la victoria, vamos hacia el frente. No lo recibí de ninguna tradición, lo recibí del mismo Cristo, lo recibí del mismo Dios. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? No puede existir otra cosa que Dios en tu vida. No puede haber otra cosa que Cristo. ¿Por qué quieres comprarte una casa?
¿Por qué quieres comprarte otro auto? ¿Por qué quieres hacer algo? ¿Por qué quieres estudiar una carrera profesional? ¿Por qué quieres que te vaya bien en el trabajo? La motivación debe ser dada por Dios. La motivación no debe ser dada por el aplauso, para que te reconozcan los demás, para que Dios diga, qué buen hijo tengo. La motivación de tu corazón debe ser Dios. Debe ser Cristo. Y por lo mismo, el apóstol Pablo podría reconocer que sus planes podrían ser planes humanos. Tengo la seguridad que ustedes han escuchado mi historia, cómo yo era fuerte antes de conocer al Señor en el Evangelio. Cuando yo estaba en ese lugar, yo perseguía a la iglesia, yo quería destruirla. Nadie tenía tanto celo como yo a las tradiciones. Yo era el mejor en todo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero Dios tenía planes para mi vida. Qué cosa más maravillosa. Dios tenía planes para mi vida. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Él me escogió, Él me llamó por su gracia, llena de generosidad, y por la intervención de Dios me reveló a su Hijo. ¿Para qué? Para que yo lo anunciase a los otros pueblos que no eran judíos. Dios tiene un plan. Y el plan no es que seas un buen profesional, el plan no es que seas un buen creyente o un buen cristiano. Dios te escogió cuando estabas en el vientre de tu madre, te llamó por su gracia generosa. Él intervino, te presentó el Evangelio también, para que muchas otras personas te conozcan. El problema es que en tus planes no está Dios, el problema es que en tus planes no está conocer otras personas, porque cuando la iglesia convoca, cuando la iglesia llama a anunciar, a predicar el Evangelio, a vivir un estilo de vida misional, te estorba y te molesta. Porque no está Dios ni Cristo en tus planes. Lo que nos motiva como iglesia, primero es Dios. Y cuando nosotros somos motivados por Dios, Él arma y desarma nuestros planes. Y el plan de Él es convocarte, es llamarte, es separarte, para que otras personas le conozcan. Qué tremendo, qué maravilloso. La autoridad de Pablo dice que no viene de ningún hombre, que arrancó, que se fue, que 3 años después estuvo en Jerusalén. La autoridad de Pablo vino de Dios. El día de hoy nosotros no tenemos apóstoles. Mi autoridad, la autoridad de ningún pastor, de ninguna persona el día de hoy, viene directamente de Dios. ¿Saben por qué? Porque como aprendimos en los grupones, nuestra autoridad es delegada. Y para terminar, el testimonio de Pablo era que en las regiones de Cilicia, las regiones de Siria, durante todo ese tiempo, yo aún no era conocido en las iglesias cristianas, y lo único que sabían de mí, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Mi pregunta final, ¿cuál es tu testimonio? ¿Saben? Y el testimonio es fácil de reconocer. ¿Cómo se reconoce el testimonio? No es cuando una persona viene aquí adelante. Tuve una visión el otro día y Dios me habló. El testimonio, ¿qué dice Pablo? ¿Cuál es el testimonio? Por favor, léanlo. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. ¿Cuántas personas glorifican a Dios por tu causa? ¿Cuántas personas están glorificando a Dios por tu testimonio? ¿Cuántas personas están diciendo gloria a Dios en sus vidas, aunque quizás no vengan a la iglesia? Pero en algún momento deberían venir. ¿Cuántas personas glorifican a Dios por tu causa? Porque ven en ti un discípulo del Señor. Sí, aquí volvemos al punto 1 del Evangelio. Incapacidad. Cuando reconozco mi incapacidad, Dios te usa. El apóstol Pablo se deshizo de todo el historial, de todo el conocimiento, y Dios lo capacita para que otras personas lo bendigan.
Ponte de pie. Yo te invito. Si has agregado algo, pídele perdón al Señor. Si alguna vez le dijiste a alguna persona, además de Cristo, tienes que hacer otras cosas, eso no es evangelio. Y de verdad, hermanos, que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone. Porque al igual que los Gálatas, en algunos momentos hemos prestado oídos a aquello que está ocurriendo afuera. O personas que nos dicen, y yo te pregunto, ¿quién te aconseja? ¿Quién te está aconsejando? ¿Quién te está pastoreando? ¿Quién está cuidando tu corazón? No me vengas con el cuento de yo me cuido solito, porque eso es afirmar la obra en nosotros mismos. Amén. Señor, oh, deja que tu soplo caiga suave sobre mí, como lluvia que desciende en la mañana.